Siempre le hemos dicho, no sabemos todo, tenemos una cultura general que lo tiene cualquier ciudadano, cualquier periodista, pero no somos profesionales. Por eso lo invito, le agradezco su presencia. Sé que no ha podido venir, comprendo que primero la obligación, y usted tiene una obligación como profesional, no solo en la provincia, sino en otras provincias. Le voy a dar la amplitud del caso, para que nos explique cómo está viendo el panorama, a qué resultado ha llegado el que usted en un principio daba ciertas posibles soluciones, creo que hasta 9, y que no han sido escuchadas de repente, y que ahora estamos pues ante solamente 2 posibilidades, o sea, ante 2 circunstancias. Una del pueblo que dice, o cancelan el proyecto totalmente, no hay otra opción. Y la del gobierno que dice, quiere dialogar entre comillas, pero manda el ejército, manda la policía totalmente armada, y dice, si la población no quiere, no va a la mina. Realmente no entiendo. Usted de repente nos puede explicar. Bueno, mira, primero que nada, agradecerte la invitación. Mira, hay algo que nosotros tenemos y debemos aprender, es a debatir, a compartir, no solamente en los ámbitos barriales, grupales, en redes y a nivel de todas estas, en la sociedad, ¿no? Y esto se da, casualmente lo que tú has manifestado, que muchas veces se opina, y he tenido encuentros bastante agradables, desagradables, con personas que yo inclusive he estudiado en las universidades, que son colegas míos, y que, bueno, tiene pues, bueno, yo concluyo con lo que interactúo, de que si ellos que tienen una profesión y han actuado de alguna manera, y los he conocido desde hace muchos años, tienen no quieren comprender y entender algo tan elemental y simple. Comprendo y entiendo por qué estamos así en el país, ¿no? O sea, es inentendible que no se comprenda lo que ha sucedido en esto del proyecto Tía María, que no se entienda que 10 años, 3 gobiernos y 4 presidentes, porque bueno, este último es un nuevo presidente, pero el mismo gobierno, nos hayan llevado a esta situación, ¿no? Se entiende de que nosotros podríamos pensar de que podríamos actuar nosotros de que con alguna posición podríamos mantenerla tampoco en estos 10 años. En estos 10 años se ha podido modificar y se ha cambiado en efecto las posiciones que hemos mantenido, en el aspecto de que se ha tenido que ir variando de acuerdo a lo que se ha venido desarrollando. Entonces, al final, como tú bien lo has dicho, yo lo mantengo y lo percibo, es que nos han dejado entre 2 opciones extremas y puntuales, ¿no? Y que de repente demasiadas extremas, ingeniero. Sí, no solo eso, sino de que al final de cuentas la imposición del proyecto por parte del gobierno, es decir, absolutamente sí, y la otra posición que dice no y punto, y sabiendo que ambas no se van a poder aplicar. O sea, ni una ni otra van a poderse aplicar ipso facto de manera inmediata, porque hay un proceso tanto para decir sí, como hay un proceso para decir no. El tema es de que como son 10 años y no se ha avanzado en ninguno de estas expectativas, igual fue en la primera actuación, en la aparición, en la segunda aparición, inentendible lo que hizo el Estado peruano como tal. Y lo que yo manifiesto y les digo a las personas, que son muchos, un psiquiatra, un psicólogo, otro me está, bueno, si usted me da pruebas de que ha habido errores o que no, o sea, piden pruebas, pero le digo, ¿qué más pruebas tan evidentes de lo que ha sucedido, ¿no? Y algo así puntual que la gente que está escuchando, la gente que lee y que tiene 2 dedos de frente o un dedo de frente, tiene que entender, es de que lo que sucedió con este proyecto es que se nota a leguas por los resultados, ¿eh? No por lo que yo pueda percibir, por lo que yo pueda imaginar, que ha habido dolo, ha habido actos de corrupción. Y esto es que... Eso quiero que subraye, ingeniero. Se nota claramente que ha habido corrupción cuando se han encontrado imperfecciones en el mismo estudio de impacto ambiental aprobado por el gobierno,
actuando como juez y parte a la vez. Exacto, por eso es de que sucede eso. Entonces yo les digo, y hacen mucho hincapié algunos, que hoy inclusive en este momento, denostan, insultan, como que hay posiciones extremistas. Obviamente acá no se trata uno de defender a aquellos que puedan estar en contra o a los que estén a favor del proyecto. Acá lo que se tiene que debatir es la situación del proyecto, y eso no sucede. En la red lo que dicen es que los rojetes, los comunistas, los terrucos, todos son los que están, los que unos dicen no. Entonces yo les digo, nos conocemos de toda la vida. Yo no soy ni comunista, ni rojete, ni nada, ni extremista. Ni terruco tampoco. Ni terruco, ni menos terruco. Entonces, obviamente, esto, tratando de descalificar, eso no se debe dar. Y les digo y les reitero, ¿qué más prueba de la primera actuación del primer estudio de impacto ambiental, que fue aprobado en el tiempo de Alan García, corroborado por el propio Ollanta Humala, el gobierno de Ollanta Humala, y cuando se manifiesta y se dice que es el propio ministerio, ojo, el que revisa el estudio y lo aprueba, ¿cierto? Lo aprueba así, y la gente en su descontento, en lo que llaman ellos, porque manifiestan los detractores, que somos ignorantes, que somos personas violentas. Le digo, con todo el desconocimiento, la gente, sabiendo, no sabiendo, o por intuición, o por acto de supervivencia, protesta y sale a las calles. Y no es escuchado, y solamente escuchan, les digo, solamente nos escuchan cuando suceden, hay los 8 muertos. O sea que necesitaron que haya sangre, que la gente muriera para dar la razón. Eso se puede entender en una situación, en un país civilizado, y quedar demostrado de que al ser revisado por un organismo internacional totalmente independiente, la UNOPS, 132 observaciones, muchas de ellas con calidad casi de insalvables, son detectadas. Y ahí es donde el gobierno anula, lo declara inadmisible, error, porque debió de ser declarado improcedente y cerrar el proyecto. Ahí se debió cerrar el proyecto. O sea, esa fue una de las primeras ¿cómo se llama?, patinada del gobierno, cuando era la opción, al ver que el proyecto no iba, porque habían, como usted lo ha dicho, situaciones insalvables, anular. No solo, o sea, era no hubiéramos llegado hasta acá. Jamás hubiéramos declarado improcedente. Lo declaran a sabiendas ellos, lo declaran inadmisible para darle un camino. Y porque estaban con el apuro de las elecciones en ese entonces. No solo eso, sino que estábamos en una paralización gravísima y se llevó a los extremos que se llevó a terminar. Entonces le digo, ¿cómo puedes avalar una situación de eso? Eso no se puede. O sea, más pruebas que esa no puedes pedir. Y la prueba irrefutable siguiente es de que lo declaran inadmisible, no sancionan a la empresa ni al Estado peruano, porque ahí se debió sancionar y meter y enjuiciar inclusive a la cárcel a aquellos que aprobaron ese estudio. Exactamente. Ahí no sé, hay una asociación en Arequipa, entiendo, yo lo escuché a una emisora, de que está actuando, con una denuncia de ese tipo, que ha sido dejada de lado y que está ya 4 años, 3 años, 4 años se va esa denuncia en ese sentido. Entonces habría que hacer seguimiento y determinar. ¿Por qué? Porque una vez que le declaran inadmisibilidad, le indican ya, ¿sabes qué? Salva las observaciones. Cuando eso debió cancelar el proyecto. Primer error también de todos nosotros, de no exigir, y principalmente a las autoridades de ese momento y los propios dirigentes de ese tiempo. Bueno, sabemos la triste historia, ¿no?, de algunos dirigentes que pararon hasta en la cárcel y hicieron un negociado que tampoco fue sancionado eso, porque ahí el corruptor y el que recibe, ambos son culpables. Lógico. ¿Ok? Entonces, una vez que le dan la posibilidad a la empresa y no la sancionan, porque hay que tener claro esto, y eso lo saben, un estudio de impacto ambiental tiene calidad de declaración jurada, y cualquiera que miente una declaración jurada es enjuiciado. Comete perjuro. Y eres enjuiciado y eres sancionado. Por supuesto. Ojo, cualquiera, y varios han sido sancionados, inclusive cuando uno es candidato, uno hace una declaración jurada, y si uno miente, te hacen juicio. Lo han expulsado del Congreso de la República, a los que han claro, dado falsos entonces, datos. eso también ha quedado pendiente. No obstante eso, declaran la inadmisibilidad, levantan las observaciones, entre comillas, lo presentan al ministerio y, oh sorpresa, la ministra viene de ese tiempo, Ollanta Humala, no sé si recuerdas, vino acá a Mejía, a una mesa de diálogo, que hubo problemas con policía. Yo asistí a pesar que muchos
la mayoría, mejor dicho, que está hoy en la situación de dirigentes de no a la mina, decidieron no asistir. Y hubo que no, que el que asistía era un traidor. Ahí era el momento para espetar, para refutarlo, pues, porque o sea, no puedes correr de escenarios de esa naturaleza cuando tienes la posibilidad. Se le dijo, precisamente, yo tomé la palabra, no podemos nosotros aceptar bajo ningún término las situaciones que se estaban dando, y lo menos que tenía que hacer el Ministerio de Energía y Minas es dar esas observaciones, ese expediente, que la UNOPS sea la que las pueda revisar y aprobar. Eso es lo menos que podríamos aceptar. Ojo, que la gente en ese tiempo que estaba con esto no quería aceptar absolutamente nada, pero es lo menos. Pero, oh sorpresa, ¿qué hace el Ministerio? De entre gallos y medianoche declara que es correcto. ¿Y quién aprueba las observaciones? Los mismos que no vieron nada la primera vez. O sea, aquellos que dejaron que pasara el expediente y lo aprobara, y que evidentemente, si no son personas con una ignorancia supina y con un desconocimiento total, o son ignorantes en este tema o han sido corrompidos. Entonces, entonces están totalmente descalificados para aprobarla. Para continuar no pueden. Entonces, esa es la situación que tienen que entender. O sea, cualquier persona que tenga un poco de sentido común en este país entenderá que hay un ilícito ahí, que continúa habiendo un ilícito no sancionado, y que es casualmente a lo que nos ha llevado ahora a la observación del estudio ambiental, cuando le han dado la licencia de construcción, que no ha cumplido. Ha cumplido con situaciones graves, ¿de cuáles? La situación de observancia que hay de lo que es el estudio hidrogeológico para determinar el problema que tenemos que van a tener con los acuíferos, el problema con la propia planta de desalinización, que no tiene un estudio y que no tiene ninguna aprobación. Entonces tienen que entender de que aún en las circunstancias actuales, las dos estas dos observaciones que son puntuales, aún inclusive no han sido resueltas, con toda la venia, con toda la, ¿qué te digo?, la parsimonía y la irresponsabilidad. No les ha quedado más que observar y indicar que falta cumplir, y en la propia resolución de la aprobación de la licencia de construcción se mantienen estas observaciones que indican que está por resolver y está por presentar, tiene que presentar. O sea, uno no aprueba una licencia, o sea, y esto más claro, por ejemplo, lo conocen y lo sabe un profesional de ingeniería o en arquitectura o en esa situación. A uno no le aprueban una licencia si hay, mientras tanto, uno no cumpla con levantar y presentar absolutamente todos los planos. A mí no me da una licencia de construcción a mí para hacer una casa de un piso. Y usted lo sabe, ingeniero. Y usted me ha dicho algo importante que mire usted, para que es por eso que lo invito, ingeniero, porque usted tiene conocimiento del caso, ¿no? Entonces, y justo mire, no va a decir que yo no siempre he hablado con usted, lo que está diciendo está en este estudio importante, especial, donde dice, no han presentado el estudio ideológico, lo acaba usted de decir. No se ha presentado el estudio ideológico. Y esa es una de las principales observaciones que inicialmente se hizo, y cuando yo lo presento en el 2010, presento un documento al primer estudio de impacto ambiental, hago hincapié en eso. O sea, que hay estudios al detalle que se necesitaba presentar y que no estaban en el primer estudio, y que cuando han hecho la lamentada observación tampoco lo han presentado, y hoy persiste uno de esas observancias, ¿no? Otro tema que usted dice hace un momento, y aquí está también, ingeniero, la desalinizadora no tiene licencia para uso de agua de mar, ni autorización de la DICAPI, del Instituto de Capitanía de Puertos, para ejecutar obras, ni memoria descriptiva del proyecto. Es que eso es totalmente cierto, y a esto se ha aunado y se ha incrementado otra observancia, que es la declaración de intangibilidad que le ha dado Serport, en la que indica que son terrenos que se tienen que conservar porque hay vida. Y ellos en su estudio, si tú revisas el primer estudio de impacto ambiental, incluido el segundo, indica que es un desierto prácticamente. Sí. Entonces hay una descoordinación total, y ya muchos biólogos se han pronunciado, el propio colegio de biólogos se ha pronunciado al respecto. Entonces son situaciones
que están más que evidentes y que muestran que no ha habido una seriedad, no se ha aguardado, no se ha seguido con el procedimiento adecuado. Entonces estamos ante una situación que el gobierno dice, han cumplido con la ley. Usted acaba de decir, ingeniero, y lo estoy revisando porque parece que usted hubiera traído esto, pero esto no lo ha traído. Yo lo tengo aquí. Acaba usted de hablar de la loma de Cachendo. Dice, parte de la loma de Cachendo declaradas como ecosistema frágil. Y la ley dice que para evitar la generación de acidez en el suelo no pueden actuarse o trabajarse en lugares denominados ecosistemas frágiles. Así es, eso cae por su propio peso y es algo que está documentado, está reglamentado, está normado. La propia ley del Estado peruano indica eso, ojo. Yo el otro día escuchando a un biólogo indicaba eso, que es la misma ley. O sea, ellos están hablando, así como hablan de cumplir la ley, el Estado peruano, ellos indican que se está cumpliendo la ley a pedir, al solicitar y al declarar esa intangibilidad de esas zonas, de esos terrenos. Entonces ya, es evidente que el estudio de impacto ambiental, si entra a una revisión superficial, definitivamente va a ser totalmente rechazado. No va a pasar. Con todos estos antecedentes, con todo lo que se ha evidenciado, el proyecto tiene... ¿Y qué va a hacer esto? No solo cancelado, sino también sanción. Exacto. Entonces, por eso está lo anterior, la investigación, lo que se tenga que hacer, se tiene que dar en el primer punto que lo vamos a hablar, porque eso tiene que ameritar una investigación y denuncias que tiene que haber y sanción. Porque al final de cuentas, acá ha habido en 10 años han sucedido cosas y las muertes tienen que ser... muertes, prisiones, persecuciones. Todo. Entonces es una cacería de brujas que se ha dado y tiene que ser resarcido. Con ese arbitraje, ¿qué logramos? Que el Estado peruano no se vea perjudicado, porque al final de cuentas va a ser un país siendo elegible. No estamos votando porque se nos da la gana a la empresa, sino porque hay elementos de sobra que nos permiten que se retire el proyecto y se cancele el proyecto, sigamos siendo un país elegible y no perdamos tampoco la credibilidad de inversión internacional, porque no somos un país en el que no respetamos la ley, somos respetuosos de la ley y hay que demostrarlo. Entonces, eso sería así clarísimo en esto del arbitraje. Una cuarta etapa de esta propuesta es de que se tenga que este problema que hemos vivido, que esto no sirva y se quede acá en la provincia de Islay, en el sur del país, que esto sirva para que el país entienda y comprenda y nos tengamos que convertir en lo que están pidiendo no solamente el gobernador regional, lo están pidiendo inclusive muchos congresistas, algunos congresistas, tenemos que hacer una nueva ley de minería. Eso lo he pedido. Creo que lo ha pedido el gobierno regional, también, pero que en el discurso del presidente ha adelantado que se va a hacer un nuevo estudio, una nueva ley de minería. Y eso se pidió, eso fue uno de los pedidos que el que habla, está escrito, está documentado, y tengo la copia del Ministerio de Energía y Minas, en el cual indico que hay que modificar esto de la violación. Obsoleta esa ley, demasiado tiempo. Y no solamente en el aspecto del principal, en este caso, el Valle de Tambo se tiene que conseguir el proyecto Tía María y la provincia en un proyecto emblemático, en el cual nos sirva para instalar en la nueva ley de minería que la evaluación de los estudios de impacto ambiental tenga que ser al detalle en zonas sensibles, en la zona de cuencas, intercuencas, cabecera de cuencas. No podemos actuar de la misma forma, hacer un estudio en una zona sensible como en una zona gris. Y eso tiene que quedar claro. Es incomparable, lo que quieren comparar algunos, Cerro Verde, que es un promontorio rocoso, que está a la vista, que es un promontorio de que está a 2.700 metros de altura, mientras Arequipa y el Valle está a 2.150 o 2.200 metros de altura, compararlo con una zona que es parte del Valle de Tambo, que es una zona totalmente sensible. Si bien la mina opera igual, pero la zona geográfica en la que está no tiene ni punto de comparación. Entonces, esto tiene que servirnos para que se genere una nueva ley y que todo lo que hemos sufrido, la provincia de Islay, las muertes, sea resarcido de esta forma. A través para que el Perú tenga una lección, tenemos que sacar de esto, no podemos quedarnos acá, o sea, tenemos que proyectarnos hacia el país, porque acá no se trata solamente de la minería en la provincia de Islay, se trata de la minería en el país. La minería es un soporte importante y eso no está en discusión. Muchos justifican el proyecto en que hay falta de trabajo en la provincia, que no hay ingresos. En efecto, no hay ingresos, tenemos ahí una escasez, pero no por generar un proyecto de esta naturaleza
vamos a matar a otro sector importante productivo, que es la agricultura. Entonces tú como tienes que pensar como país, y eso también tenemos que entender nosotros en la provincia, que somos un país, no somos una isla. Entonces nosotros necesitamos que este problema que hemos vivido sirva de lección al Valle de Tambo y sirva de lección a todo el país, y eso va a servir para que cuando pase el tiempo y se recuerde todo el sacrificio que se ha hecho, entienda y comprenda que no se luchó por gusto, no se peleó solamente por algún capricho o por alguna situación, sino se cambió para que el país cambie, y esa es la única forma aparte, que el país cambie. Aparte, ingeniero, hay que sumar de que la forma de ejercer la minería ya está prohibida en varias partes del mundo, como es la de tajo abierto. Ya casi no se practica la de tajo abierto. No, sí, hay muchas zonas en que esto ha ido cambiando, ha ido variando, y ya está determinado. Hay otros lugares. Es igual, por ejemplo, la producción de energía eléctrica con carbón, que ya prácticamente está desterrada, y solamente en algunos países, por ejemplo, como es la India, en la zona de Asia, en África aún se da porque, bueno, no hay pues energía eólica, ¿no? O sea, no pueden aprovechar mucha energía eólica, no pueden dejar la hidroeléctrica, o sea, lo que es las aguas, entonces hay una escasez en combustible, en gas. Entonces ellos tienen que producir, como en Hilo hay, por ejemplo, lo que es en el sur, aún producen con carbón, pero esa es una centrales termoeléctricas que ya pasan en desuso y se van cambiando porque tenemos otras opciones. Es igual en atajo abierto, se tiene que hacer. Ahora, por eso te digo, si tú haces un buen estudio y determinas que puedes hacer atajo abierto, un sector, una parte, bueno, que lo determine pues la ley, ¿no? Y como último punto que se propone en esto, como quinto punto, declarar pues esa zona intangible, y que tiene que ser incluida en un proyecto de ley y un programa a nivel nacional esta zona. Porque ¿qué pasa pasando en este interín? Que hay mucha gente avivata de que con este problema que le han las 14 hectáreas, le han retirado al proyecto Tía María, están declarando que tienen ellos propiedad, quieren invadir. Por favor, tampoco caigamos en eso, y tampoco vamos a caer en que se instalen pues minería informal o que haya este tipo de situaciones. O sea, se tiene que declarar mediante una ley la intangibilidad de esos terrenos, ¿no? ¿Me entiendo? O sea, eso que quede claro, porque acá no se trata de que sacas a uno para que ingrese otro o para que haga otro lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería un espacio en el cual podríamos nosotros terminar ya con este problema. Porque estamos zanjando muchas situaciones y muchos pros y en contra. Si se da, bueno, que se tenga que dar de una forma, y lo que yo calculo y presumo y estoy casi seguro que con esto que se aplicamos, el proyecto sí o sí se tiene que cancelar, y sin perjuicio alguno al país, porque, reitero, lo que muchos dan como le dan que se tiene que dar porque el Estado va a perder, dice mucho dinero. En efecto, si se cancela de manera unilateral, el Estado es demandado y, bueno, ¿cuánto podrán resarcir? Pues más de 1.000 millones tendremos que pagarle, me imagino. Y eso tampoco podemos decir, bueno, pues que se le pague. O sea, tampoco es así, ¿no? O sea, estaríamos en perjuicio de nosotros mismos, pero el Estado también se ha negado a esto. Entonces es el momento de hacer entender al país entero que acá lo que hay es una propuesta. Acá no hay extremo, acá no estamos con banderas de odio, de rencor, estamos con banderas de justicia. Y para eso necesitamos expresar una propuesta. El problema es que si nosotros nos aferramos y entendemos que la única palabra que hay es no, el resultado final es no. ¿Ok? Ese es a lo que queremos llegar. Pero para llegar al no hay que hacer una propuesta, pues, señor. Se molesta mucha gente del Valle, dice como que yo estoy en contra de ellos. Y a mí me duele, ¿por qué? Porque estamos en lo mismo, estoy buscando lo mismo, pero no comprenden, no entienden algunos, ¿no? O sea, no todos, pero es doloroso, ¿por qué? Porque, como dicen, bueno, estás o acá o estás allá. No se trata de estar con el sí ni con el no. Yo lo que exijo en el documento, y siempre lo he pedido, es saber la verdad, que nos digan la verdad. Y la verdad, ¿cómo se llega a la verdad? Haciendo un estudio adecuado, porque con esas características que tiene este proyecto, es imposible aceptar un estudio de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque inclusive, por ejemplo, y ahí la observación que tienes del estudio hidrogeológico, ¿qué significa un estudio hidrogeológico? O sea, que tienes que determinar qué va a haber y qué encuentras a la profundidad que vas a excavar.
Ellos dicen y justifican, mira, suponen, porque dicen eso es lo que les da pues el estudio, la facilidad del estudio, de que ellos asumen de que por algunos registros determinan que es totalmente impermeable, que hay una roca totalmente compacta, como si fuera una bola de fierro, a lo largo y ancho de toda la cuenca. Y eso es concebible. Bueno, ya pues, hagamos el estudio y yo te aseguro que eso no va a salir. Ahí hay acuíferos confinados y hay acuíferos abiertos. ¿Qué significan los acuíferos? Son aguas depositadas por miles de años, por 100 años, o también y que no tienen zona de ingreso más no de salida. Y ellos dicen que todos los acuíferos son confinados. Falso. Ahí hay acuíferos que tienen ingreso y salida y que permiten que se alimenten la zona baja del Valle de Tambo, principalmente las lagunas de Mejía. ¿De dónde resume toda esa agua? ¿Va a salir del mar? Esa agua viene de la parte alta. Entonces, cuando ellos van a excavar en esa zona y a la profundidad que lo van a hacer, van a rebasar largamente, inclusive la cota del nivel freático del río Tambo. Entonces, definitivamente, cuando tú excavas en una zona, hay pues abatimientos y hay zonas que producen filtraciones. Entonces, para determinar eso, pues es un estudio hidrogeológico al detalle, que se necesita hacer. En cambio, si tú excavas a tajo abierto en Cerro Verde, no te preocupas de eso, porque estás a 2.700, tu tajo lo hace 600 metros, bueno, estás a 2.050, y el río, ¿dónde está? Está a 2.000 metros de altura. Se acabó, no tienes problemas, ¿no? Por eso digo, es incomparable. Si bien la manera de explotar, la forma, es lo que tenemos que entender, la forma de explotación, la forma de producción de los óxidos y los sulfuros, es igual, es similar, pero es incomparable el área geográfica. Es incomparable también la presión atmosférica, el viento, la lluvia, el tipo propio de terreno. O sea, son factores diferentes, totales, que se pueden cambiar y variar. Nosotros podemos ir, como dice, ¿y cómo pues funciona Cerro Verde si ahí está nomás Polovaya, ahí nomás está Tiabaya, Congata? Exacto, le digo. Si hay vegetación, sí hay, pero vean pues las situaciones geográficas y casualmente nos van a servir esos datos. Esos datos de explotación, tanto en Cerro Verde, Toquepala, cuando nos va a servir, porque cuando ellos hagan una explosión, por ejemplo, y ese es un estudio al detalle que se hace de un estudio de campo, tú haces una explosión para tajo abierto en Cerro Verde, y tú puedes medir en el instante lo que va a pasar y lo que está pasando con los polvos, con lo que es uno de los debates, el polvo en suspensión, hasta dónde llega. Tú puedes ir y medir técnicamente, científicamente, no solamente vas a medir experimentalmente qué es lo que ha sucedido durante tantos años de explotación y qué pasa en el momento mismo de la explosión, hasta dónde llegan las partículas. Y para eso se hace un estudio en esa zona. Pero eso no te va a decir que el polvo particulado va a llegar hasta tal parte del Valle de Tambo. Eso te va a servir con lo que sucede allá en Toquepala, en Cuajone, en Cerro Verde. Pero con ese dato que tú tienes, que es real, que procede no solo de un modo experimental, sino de una fórmula que la corroboras, lo aplicas acá en el Valle de Tambo. No quiero que vas a hacer el socavón al Valle de Tambo, pero lo que vas a hacer es cambiar los datos que hemos dicho. ¿Cambias qué? El tipo de terreno, la presión atmosférica, cambias la lluvia, el viento, datos que son manejables, que se conocen. Entonces tú cambias esos datos en la fórmula y te va a dar hasta dónde va a llegar el polvo particulado. Te va a dar. Tú vas a poder decir, va a llegar acá y en tal cantidad, al más de la seguridad del 95-96%. Totalmente, yo estoy seguro que va a ocurrir. Y eso lo saben ellos, lo saben el Estado peruano, lo sabe el propio Rómulo Mucho, que vino acá a hacer una conferencia y tuve la suerte de ser panelista y le indiqué, él es especialista, usted le dice especialista en lo que es explosivos, minería, porque es su trabajo, por eso defiende. ¿Sí? ¿Y se puede calcular eso? Sí. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo aplican? ¿Por qué en vez de estar haciendo un estudio descriptivo y subjetivo, por qué no aplican esa metodología? El problema, te lo reitero, es que la ley actual no lo exige. Muy bien, ingeniero, yo quiero agradecerle, le hemos dado la amplitud del caso para que técnicamente, nosotros no, repito y lo insisto, no somos especialistas en el tema, esto de repente va a crear algunos comentarios de personas pues que no ven el caso profesional o técnicamente, no lo ven solamente por lo avanzado del tiempo, ingeniero.
Se ha dejado pasar más de 10 años. Sí, es verdad. Y ahora ya hay desesperación, ya hay muertos, hay 8 muertos, sin contar los 2 primeros, que también son una consecuencia de la minería. Pues el caso del amigo Barriga y el caso del amigo de Punta de Bombón, el amigo Guillén. O sea, se sumarían 10, ¿no es cierto? Y también contemos el muerto policía, porque también murió en el enfrentamiento y es también un ser humano. Entonces, hay muertos. Hay gente que todavía sigue enjuiciada, que tiene que concurrir y está todavía con la espada de Damocles de que pueda ir preso. Porque se ha pedido cárcel para muchos de ellos, se ha pedido reparación civil para muchos de ellos. O sea, no todavía están archivados todos los casos. Hay persecución, hay huérfanos, hay viudas. O sea, todo eso hace pues de que la población ya solamente pida una opción. Sí, no quiero más. Solamente una opción, cancelación. Sí, eso yo entiendo perfectamente. Cancelación del proyecto, no hay otra opción para ellos. Ya no quieren escuchar y nada. creemos pues firmemente que las consecuencias del tiempo y lo que ha pasado han llevado a ese extremo. Consideramos extremo, pero que lo tenemos que comprender también, ingeniero. No, yo lo entiendo perfectamente, pero lo que tenemos que al final es que hay que un proceso para llegar a eso. Es muy incómodo decirlo yo, que estoy en el lado de que esto no se dé, pero es la única forma de llegar. El problema es que no hay credibilidad, el dolor ya ha rebasado largamente el entendimiento, y eso es lo que me duele de la otra parte, que no les interesa el dolor. Solamente ellos quieren que se dé el proyecto, nos ponen en calificativos solo de un energúmeno de personas totalmente fuera de lugar, como la campaña desalmada, indigna que están haciendo en Arequipa, algunos basándose que Arequipa es Arequipa, y que inclusive racistas, totalmente racistas, segregativos. Ellos son los únicos que los puros arequipeños, los demás somos cualquier cosa. Sí, no, esos son miserables, realmente no merecen ser arequipeños. Y lo peor, con desparpajo, lo ha dicho el sujeto de que la tanda publicitaria y toda la campaña pues la paga Sauder. Lo ha dicho claramente. Yo esta mañana yo pasé en la radio, he pasado el audio donde este señor Zapata, ¿no?, dice claramente, ¿y qué pues? ¿Qué hay de malo que lo pague Sauder, no? Como luego le voy a mostrar un recibo que me acaba de llegar por ello, que me ha dejado boquiabierto, de los personajes que ahora dice que están en la lucha y han cobrado o han recibido un buen dinero en la sauna. Usted lo va a escuchar y va a ser la forma como va a terminar el programa, que seguramente a muchos va a darles escozor, pero su documento, que la misma mina, la misma empresa minera está ahora distribuyendo para matar a quienes apoyó y que ahora están en contra de ellos. Más luego lo van a ver. Ingeniero, yo quiero nuevamente agradecerle, realmente momentos desesperantes, no sabemos cómo explicarlo. Hoy día ha habido nuevamente enfrentamiento, muchachos que son correteados con bombas. Ahora la policía ha salido diciendo que están dinamitando, la policía, que el Valle de Tamo tiene dinamita y que han lanzado dinamita para matar policías. En Arequipa ha habido también excesos de ambas partes, hay que reconocerlo. Y el problema es que no vemos luz al fondo del túnel y fácilmente Vizcarra, que fue uno de los que encabezó lucha contra la misma Sauder, recordemos a Moquegüazo, ¿no?, ahora se ha olvidado la vaca cuando fue ternera, y ahora dice, pero yo quiero decirles que si usted dice no va, pero antes de no lo hubiera hecho, nunca vino al Valle de Tamo, nunca vino al Ministerio de Agricultura, que si usted recuerda vino a la estación cultural, sí, que venía en una semana, no sé cuántos días tiene la semana para ella, ¿no? Vizcarra va a cada instante a Moquegua, va como que sigue siendo presidente de Moquegua, ¿no?, porque va a cada rato, a cada instante, a inaugurar obras, a ofrecer más obras, ¿no? Anteayer estaba el ministro de Energía y Minas en Moquegua, como si ahí fuera el problema, a resolver el problema de Quellaveco para los moqueguanos, y nosotros... No, exacto. Hay algo que tenemos que saber, y esto hay que decirlo. Mientras Moquegua tiene y ha tenido hegemonía y nos ha quitado el recurso hídrico con el proyecto pastoral y nos sigue quitando el recurso hídrico a través de la influencia y la capacidad económica que tiene y que le generan los proyectos.